Niño cambiado, basado en una experiencia anónima. No quiero decir mi nombre, pero sí voy a mencionar que tengo 30 años. Desde pequeña mis papás me enseñaron una filosofía de vida algo liberal. Mi madre me educó bajo un pensamiento muy independiente, y para ellos era importante que aprendiera cómo era la vida, y lo mucho que cuesta ganarse el dinero. Para cuando cumplí 19 años ya estaba lista para irme a viajar por el mundo, ya que nunca me interesó mucho dedicar mi valioso tiempo a la academia. Prefería aprender todo directamente de los libros y olvidarme de lo demás. La primera vez que salí del país fue a Canadá. Mi idea era conseguir trabajo allá en la pizca, pero de una otra razón no resultó bien. Terminé trabajando de mucama para un hotel. Mi trabajo consistía en tender las camas, limpiar las habitaciones, cambiar jabones y trapear los pisos. Se podía decir que fueron trabajos precarios, pero para mí fue suficiente para ganar lo que necesitaba para vivir. En este viaje fue que conocí a una persona a la cual llamaré Ana, simplemente para darle un nombre. La historia que quiero compartirles en realidad es la historia que ella me contó, ya que no solamente trabajábamos juntas, sino que también nos hospedábamos en el mismo refugio para inmigrantes. Ana era de origen polaco y estaba en Canadá con la esperanza de escapar de una vida de violencia doméstica por parte de su marido. Desde que la conocí me pareció muy tímida, ya que yo también lo soy y nos comenzamos a llevar muy bien. El caso es que una noche entramos en confianza para contar algo más de nuestras vidas. Ahí fue que Ana me dijo una historia que me recordó a los niños cambiados. Resulta que su abuela fue una mujer de campo muy pobre pero bastante buena para tener hijos. Ya tenía 8 mujeres cuando se dio cuenta de que se había embarazado una vez más. El abuelo de Ana quería un niño con todas sus fuerzas y se le cumplió. Al dar a luz se dieron cuenta de que era un varoncito pero tenía una deformidad física. Su cabeza era demasiado grande y uno de los pies no tenía la planta. Es decir que el tobillo nunca terminó de desarrollarse. Conforme pasaron los días, se dieron cuenta que al niño le costaba mucho trabajo respirar, y muy posiblemente moriría. Entonces la abuela de Ana siguió una vieja tradición, una muy antigua y desde mi punto de vista cruel. El padre del bebé no lo quería como era de suponerse. Él pensaba que el niño había nacido así como castigo por desearlo tanto, por no conformarse con lo que Dios le había mandado. Pero la señora tenía otra manera de pensar. Ella quería que llevando al niño al bosque los espíritus guardianes podían cambiarlo por uno sano. Se llevarían al enfermo para criarlo en el mundo invisible. Una noche la abuela de Ana cobijó al pequeño y salió de la casa sin decirle a nadie. Llegó hasta donde iniciaba el gran bosque y se quedó ahí bajo un árbol. Ahí puso al niño y comenzó a suplicar a los espíritus, hadas y duendes que se lo llevaran, que se lo cambiaran por un niño sano que pudiera satisfacer el deseo del abuelo de tener un varoncito. Estuvo toda la noche y parte del día siguiente orando por un niño nuevo, aun cuando el pequeño que seguía en los pies del árbol no dejaba de llorar. Ana y sus 7 hermanas se preocuparon mucho al no verlos llegar, así que fueron inmediatamente a buscarla. Cuando lo encontraron, el bebé ya estaba muerto. Esto pudo destrozar a cualquier madre, pero no a la mamá de Ana, que para ella fue la respuesta por parte de los espíritus. Ellos habían aceptado el cambio de niño por niño. Según sus creencias, los espíritus guardianes secuestran niños y pueden ponerlos en otro lugar a cambio de criar al siguiente pequeño. Mientras yo escuchaba las palabras de Ana me llené de horror. No podía creer que una madre pudiera ser tan cruel, aunque también acepto que son creencias que para ellos tenían todo el sentido. Lo que me llevó a mandarles esta historia fue que Ana también mencionó que 3 meses después, la hermana de su papá fue a dejarles a su primer hijo. Ella no podía mantenerlo y el pequeño moriría de hambre. Un par de meses después, los papás del niño murieron por enfermedad, así que los padres de Ana terminaron adoptándolo. Le dieron el cariño y las atenciones como si fuera propio. Así fue que este nuevo niño se convirtió en la cabeza de la familia. Tomó su lugar como el hombre de la casa. También velaba por la seguridad de las hermanas y la madre.
Ana dice que en algunos países bálticos tienen estas creencias muy fuertes, y es común que algunas madres y sus familias piden el cambio de alguno de sus hijos, y estos mueren para posteriormente encontrar uno mejor. Otro dato que me resultó igualmente oscuro es que muchas veces los niños que buscan ser cambiados los utilizan como sirvientes, o desde pequeños los tienen haciendo trabajos muy pesados en el campo, todo para poder ir mermándoles la salud. No sé qué piensen ustedes, pero para mí esta historia me dio bastante, pero bastante miedo. Contacto espiritual, basado en una experiencia anónima. Antes de comenzar, me gustaría que mi relato quedara como anónimo. Después de la muerte de mi madre, me comencé a obsesionar con las sesiones espiritistas. Para que entiendan mis razones, les contaré cómo pasaron las cosas. Yo estaba estudiando mi carrera en la Universidad de Guadalajara. Ella vivía con mi hermano menor en San Miguel Allende. Todo sucedió muy rápido. Una mañana antes de salir de la escuela, mi hermano me marcó para decirme que mi madre había fallecido. Nunca nos dijo que se sintiera mal ni nada por el estilo, pero en la autopsia reveló que tenía un cáncer muy avanzado. No podía creer que no hubiera podido despedirme de ella. A mi papá nunca lo conocí porque la abandonó para irse con otra mujer más joven de la cual se había enamorado. En ese momento me sentí como la persona más solitaria del mundo. El funeral fue muy doloroso y seguramente nunca podré olvidarlo. Sin embargo, lo que más me costaba era el hecho de que no pude decirle tantas cosas antes de partir, sobre todo una que tenía clavada como una espina en el corazón. Cuando era un adolescente me comporté muy mal. Seguro que todos saben que es la época en la que hay mayor rebeldía. A esta edad fue cuando resentí todavía más la presencia de mi padre. Tuve muchos problemas con mi físico porque tengo algo de sobrepeso y los muchachos se burlaban de mí. En cierta ocasión salí de fiesta y cuando regresé mi mamá me dio una bofetada. Había llegado con algo de alcohol encima y bueno, como estaba furiosa le dije que ojalá no hubiera sido mi madre. Con el paso de los años mi relación con ella fue mejorando. Esa pelea fue quedando en el olvido. El caso es que en el momento de su muerte llegó a mí ese recuerdo y quise pedirle perdón. Por eso y por haberla dejado tan sola en sus últimos meses de vida. Ahora que lo pienso, tal vez la culpa fue la que me orilló a meterme en todos los problemas que vinieron después. El caso es que en una ocasión me llegó la propaganda de una mujer, que además de hacer lecturas de tarot y amarres, también era una medium y podía ponerte en contacto con espíritus del más allá. No perdí tiempo y agendé una sesión, esperando que mi mamá respondiera a mi llamado. Como seguramente ya adivinaron, fue una completa estafa. Me preguntó cosas como si me llevaba bien con ella y así. En un intento de ponerla a prueba le dije que el asunto que me llevaba a hablarle era que había conocido a una media hermana, y quería que supiera que no le guardaba rencor por haber tenido otra familia fuera del matrimonio con mi padre. Esta mujer, después de convulsionarse por 5 minutos, fingió una voz pretendiendo ser la de mi mamá. Me dijo que me cuidara mucho de mi supuesta media hermana, que le dijera a mi padre que lo seguiría amando por toda la eternidad. Desgraciadamente pagué por adelantado y no pude recuperar lo perdido. En fin, aunque fuera un fraude, en mí se quedó la idea de que en alguna parte podría estar una persona con ese don. Debería existir algún ritual o algo que fuera realmente efectivo. Una de mis amigas también tenía mucha curiosidad por estas cosas, y entre las dos estuvimos investigando. Nuestra búsqueda duró varios meses, pero después supimos de una chamana que podía hablar con los muertos. En esta ocasión investigamos referencias y testimonios. Todo indicaba que era justamente lo que estaba buscando. La señora vivía con los tarumadas y debía hacer varias cosas para que nos dejaran entrar. Cuando la vi supe que era una señora muy humilde. No pedía dinero por su servicio porque el don lo recibió sin pagar. Por eso tenía que darlo sin cobrar. Al principio la chamana nos pidió a mi amiga y a mí que nos pusiéramos unos aretes de oro en las orejas. Al preguntarle el motivo me contestó que cuando un alma tiene contacto con ella,
Muchas veces puede jalar espíritus malignos que pueden entrar por los oídos de los presentes. También nos puso pintura azul en la boca y en la nariz. Según nos dijo, todos los agujeros del cuerpo que no estuvieran cubiertos podían ser puertas de entrada para que un mal espíritu nos poseyera. En medio del cuarto había un brasero. El olor que salía de él parecía una mezcla entre mirra y copal. La señora nos pidió que nos sentáramos alrededor del fuego y que no habláramos a menos de que fuera a iniciar la conversación entre el espíritu de mi madre y yo. En este punto le pregunté si era necesario cerrar los ojos y me contestó que no. Si los cierras, ¿cómo vas a ver?, me dijo. Tienes que tener abiertos los ojos, los oídos, las manos y la boca. Con las manos yo deduje que se refería a todos los sentidos. Mi amiga y yo nos sentamos en el suelo emocionadas y he de confesar que algo curiosas. La mujer comenzó a rezar primero al sol, a la lluvia y a la tierra. Después a Dios, San Pascual, San Benito y San Ignacio. También invocó a los ángeles y los arcángeles. En los meses que duré buscando algún medio, nunca vi que alguien echara mano a los dioses paganos como el de los católicos. Tiempo después me di cuenta que, por ejemplo, María Sabina también oraba de esta manera. La señora se levantó y de una mesa agarró un costalito que parecía de piel. Tomó un puño de un polvo rojo que tenía en el interior y lo echó en el brasero. Lo curioso es que el humo que salió de esta sustancia no era rojo ni negro, sino azul. En el humo se comenzó a forjar una cara que yo reconocí muy bien. Era mi mamá y puedo jurarlo ante su tumba. Ni siquiera pude controlar mis sentimientos. Comencé a llorar de emoción, de dolor y de todo al mismo tiempo. Lo único que pude decir fue: mamá, perdóname. Mi madre podía mover la boca en esa figura de humo. De hecho, me recordó una escena de la famosa película de Rey León. Tengo entendido que Disney tiene investigadores que muchas veces sus películas ocultan mensajes. Yo pienso que alguno de ellos pudo tener una experiencia parecida a la mía, y tal vez lo tomaron como una fuente de inspiración. Mi mamá me dijo que dejara de buscarla porque ella estaba bien. También me dijo que no tenía nada de qué perdonarme porque yo siempre fui una buena hija. Lloré como no recuerdo haberlo hecho antes. Otras cosas que me dijo mi mamá prefiero guardármelas únicamente para mí. Algo más que quisiera mencionarles es que la señora no podía fingir la voz de mi madre porque nunca movió la boca. La señora tuvo los ojos cerrados todo el tiempo mientras susurraba. Yo me imagino que seguía haciendo la oración a los elementos naturales y a los santos para que le permitieran a mi madre comunicarse conmigo. Esta experiencia fue hermosa y nunca podré olvidarla. Créame. Lo que puedo decirles es que los llamados pueblos de la tradición tienen más conocimientos de la vida después de la muerte que nosotros. Mi recomendación es que si tenemos curiosidad con estas cosas, nos acerquemos con respeto y siguiendo sus condiciones. Cuando los perros ladran, basado en una experiencia de Ana Beltrán. Me gustaría contarles una experiencia que me sucedió en noviembre del año pasado. Un amigo me invitó al desierto para acampar y pasar un tiempo alejados de la sociedad. Él sí tenía la intención de consumir peyote, pero a mí me daba lo mismo. Lo único que yo quería era alejarme de mi casa porque en ese momento la estaba pasando muy mal con el divorcio de mis padres. Mi amigo tenía su propio carro y siempre fue muy loco. Le gusta hacer lo que se le dé la gana porque sus papás nunca le pusieron demasiada atención. Por eso creí que sabía lo que estaba haciendo. El decir pensaba que ya había ido antes a Real de 14. De la Ciudad de México tomamos frituras, comida para los 3 días que pensábamos parar en San Luis Potosí y demás cosas básicas. Bloqueador, repelente de insectos, agua. Al principio todo iba bien. Cantábamos canciones de Juan Gabriel y nos tomábamos fotos y comenzábamos a contar chismes de todos los amigos. Después el viaje comenzó a ponerse demasiado largo. La noche ya nos estaba cayendo y encima nosotros seguíamos en la carretera. Le pregunté por qué no llegábamos. No sé, creo que nos perdimos, me contestó. Así nada más, bien despreocupado.
Le pregunté si era la primera vez que iba al desierto y dijo que sí, pero que no me asustara. Por supuesto que en ese instante me sentí enojada, pero en fin. Así era él de vale gorro. Tomé un refresco e intenté tranquilizarme y a fin de cuentas ese viaje tenía que resultar bien de un modo u otro. Como solo estábamos dando vueltas y se nos hizo peligroso seguir el camino de noche, nos quedamos en el primer hotel que vimos. No recuerdo el nombre del pueblo y espero no recordarlo nunca. No había señal y hacía calor. El hotel era muy viejo, las camas estaban apolilladas y olía a humedad. El foco apenas iluminaba y se juntaban los mosquitos alrededor. Mi amigo estaba encantado, riendo como dijo él mismo, viviendo la experiencia. Yo ya me había desanimado, pero bueno, él estaba aquí, ¿qué podía hacer? Algo que me gustaría mencionar es que mi amigo y yo teníamos encuentros sexuales de vez en cuando. Esa fue una de las razones por la cual viajamos juntos. Nada serio y solamente la pasábamos bien. Él quiso contentarme de esa manera y yo me dejé querer. Todo iba normal hasta que comenzamos a escuchar una manada de perros ladrando en la calle. He vivido en una colonia donde la gente tiene perros toda la vida y nunca escuché algo así. Los perros parecían amenazados como si estuvieran atacando todos a alguien. Le pregunté a mi amigo si los escuchaba y me contestó que sí. No me hizo tanto caso porque ya saben, estaba entretenido. Llegó un momento en que los ladridos se escucharon justamente afuera del hotel y no pude más con la curiosidad. Me paré de la cama y recorrí la cortina para ver qué estaba pasando. Nunca en mi vida sentí tanto miedo como esa noche. Lo que estaba justo afuera del hotel era una especie de masa de carne. No tengo otra manera de describirlo. Como si una especie de carne apilada se pudiera mover por la calle. Los perros estaban frenéticos alrededor de esa cosa. Además, hasta me acerqué a la ventana para darme cuenta del olor podrido que había en la calle. Mis ojos no podían despegarse de aquella cosa. No pude hablar ni moverme de la impresión y me parecía increíble que eso fuera cierto, que lo estuviera viendo con mis propios ojos. En mi cama mi amigo me estaba pidiendo que le dijera qué veía, si era algún ratero o algún fantasma. La última palabra me dejó pensando que tal vez sería eso, aunque la descripción de los fantasmas que había escuchado no era así. Sin ninguna prisa, aquella criatura grotesca se fue moviendo hacia adelante. Los perros iban ladrándole hasta que luego de unos 5 minutos dejé de escucharlos. Mi amigo ya no estaba tan sonriente y frenético. Era un demonio, ¿verdad?, me preguntó. Que en ese momento me puso a llorar por el miedo y por la impresión. Le respondí que sí porque yo no puedo creer que sea otra cosa. Para mí lo que vi esa noche era un demonio. En este canal y en otros sitios de internet que hay hablan de nahuales, brujas, chaneques y demás cosas. Pero esa cosa no sé qué era, porque era totalmente diferente y maligno. Hasta el momento sigo pensando que era un demonio que se paseaba por el pueblo olvidado de Dios, para llevarse a los borrachos y a los malditos. De más está decir que ya no quise terminar lo que estábamos haciendo. Tampoco pude dormir y si escuchaba un pequeño ruido me ponía alerta. Pensaba que podía ser esa cosa regresando por mí. En cuanto vi que amaneció, le pedí a mi amigo que nos fuéramos de ese lugar endemoniado. No lo sé, siento que había algo raro en ese hotel, porque ni siquiera nos recibieron la llave en la recepción. Había un papel diciendo que todo aquel que se fuera a retirar dejara la llave a un lado del teléfono. Así nada más. Al final terminamos haciendo el viaje al desierto, pero ya no me la pasé tan bien. En cuanto regresé a mi casa no quise volver a ver a mi amigo. Y si le soy sincera, me cuesta mucho trabajo salir de noche. Creo que una vez que te das cuenta que todo lo que te han dicho en las historias de niños para asustar es cierto, todo cambia de alguna manera. Nada seguro. Al menos nada que pase cuando cae la noche. No sé si a alguien le ha tocado vivir algo parecido, pero sí les ha pasado y tiene miedo de contarlo. Créame que yo estoy de su lado. Todo ese mundo paranormal es cierto.
y siempre encuentra una manera de manifestarse.